Entonces ahora vamos a ver el tema de protocolos de atención inicial y mantenimiento de las reacciones adversas a vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué es una reacción adversa, no? Entonces, la reacción adversa más importante eh, en los vacunados es la reacción anafiláctica, ¿no? La cual es una reacción alérgica grave, generalizada, de comienzo brusco y que puede llegar a ser mortal, ¿no? Aunque es muy poco frecuente, hemos visto que es entre 1 a 2 casos por cada 1 a 2 millones de dosis, ¿no? Sin embargo, pues una reacción severa, ¿no? Y que pone pues el riesgo vital, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, sí, es necesario pues estar atentos a que esto lo podamos detectar lo más oportunamente posible, ¿no? Por eso es importante que cada vez que aplicamos una vacuna tenemos que observarlo mínimamente 15 minutos, ¿no? Lo ideal es observarlo hasta los 30 minutos, que es el intervalo más seguro de observación, ¿no? Post vacunación, ¿no? Entonces, nada perdemos con hacerlos esperar, aunque sean los 30 minutos, que es el rango de mayor probabilidad de presentación de estos SARS severos, ¿no? Entonces, el mejor abordaje de la anafilaxia es la prevención, ¿no? Entonces, antes de administrar una vacuna, ¿cómo lo voy a prevenir? Preguntando, ¿no? Haciendo una buena anamnesis antes de vacunar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que preguntarles si tienen alergias, algún tipo de alergia, ¿no? Y especialmente si tienen alergia al huevo, pues hay alta probabilidad, ¿no? Son alergias a proteínas, ¿no? En ese caso está contraindicado vacunar, ¿no? Por el momento, ¿no? Eh, Luego, la sospecha clínica de anafilaxia, ¿no? Se establece la sospecha clínica de una anafilaxia cuando aparece de manera aguda un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la piel o mucosa. Ya han visto ahí las características de lo que es anafilaxia, ¿no? Y síncope, ¿no? Entonces hay diferencias, pues, importantísimas, ¿no? Entonces, si hay afectación de piel y mucosas, entonces definitivamente hay probabilidad de que sea un ESAVI. El síncope solamente hay palidez nada más, ¿no? Entonces, también va a haber acompañamiento de compromiso respiratorio o circulatorio, ¿no? Puede asociarse con síntomas digestivos, como dolor abdominal, cólico, vómitos, diarrea, ¿no? Hemos visto que en el síncope sí puede haber náuseas y vómitos, pero no hay diarrea, no hay cólicos, ¿no? No hay dolor abdominal. En la anafilaxia sí. Los síntomas cutáneos están presentes en más del 80% de casos. Esto es importantísimo. Entonces hay que vigilar síntomas cutáneos, ¿no? Aunque su ausencia no descarta, ¿no? Pero en la mayoría de casos se va a presentar síntomas cutáneos. En la infancia predominan síntomas respiratorios y digestivos, ¿no? Esto es importante. La presencia de manifestaciones digestivas se asocia con una mayor gravedad. Esto es un signo de alarma, ¿no? Si hay manifestaciones digestivas, me va a indicar que el cuadro va a ser más grave, ¿no? El shock anafiláctico, definido por la existencia de afectación cardiovascular, ¿ya? ¿No? Comprendido con hipotensión, ¿no? Puede ser a veces la única manifestación de la anafilaxia también, ¿no? En los lactantes, la anafilaxia puede presentarse como un cuadro brusco con hipotonía, baja de la tensión, ¿no? O letargia, eh, que puede dificultar el diagnóstico con la reacción alérgica. La aparición de síntomas exclusivamente cutáneos o mucosos, ¿no? Sin compromiso respiratorio o circulatorio, no se considera reacción anafiláctica. Esto es importante. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico de la anafilaxia? Entonces, acá les he puesto los criterios adaptados de la guía de actuación en anafilaxia. Eh, y tenemos aquí, pues, anafilaxia es muy probable cuando se cumplen uno de los tres criterios siguientes. O sea, hay tres criterios que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primer criterio, inicio agudo. Puede ser
minutos a horas como máximo, de un síndrome que afecta a la piel y o mucosas. Por lo general va a presentar urticaria generalizada, prurito, eritema, flaccid, ¿no? Sofocación, ¿no? Va a haber edema de labios, de úvula o de lengua, ¿no? Junto con al menos de los siguientes compromisos respiratorios, como puede ser disnea, sibilancias, estridor, disminución de la perfusión, ¿no? Hipoxemia, ¿no? Disminución de la presión arterial, ¿no? O síntomas asociados de disfunción orgánica como hipotonía, puede haber síncope, puede haber incontinencia urinaria, ¿no? Y a veces fecal también, ¿no? Eh, el segundo criterio es la aparición rápida de minutos a algunas horas también, ¿no? De dos o más de los siguientes síntomas, ¿no? Y por lo general, trae la exposición a un alergeno potencial, ¿no? Como puede ser un alimento, puede ser por la picadura de insectos, ¿no? Puede ser antecedente de reacciones alérgicas a fármacos, a látex, ¿no? O al ejercicio, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Afectación de la piel y mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial, síntomas asociados de disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales persistentes como dolor abdominal cólico o vómitos, ¿no? El tercer criterio, disminución de la presión arterial en minutos o en algunas horas tras la exposición a un alergeno conocido, ¿no? Para el paciente, como puede ser la ingesta de frutos secos, ¿no? O alergia a la penicilina o alergia a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Generalmente lo vemos en lactantes y niños, ¿no? Va a haber presión arterial baja, descenso por lo general del 30% de la presión arterial sistólica, ¿no? En adultos, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o un descenso superior al 30% sobre la presión basal, ¿no? Entonces hay que medir la presión en varias veces. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial de anafilaxia. Entonces vamos a ver la presencia de un cuadro clínico compatible, ¿no? Y el antecedente inmediato de administración de una vacuna establecen el diagnóstico de anafilaxia por vacuna. Entonces ahí lo que decíamos, la secuencia temporal o la temporalidad de lo que se llama la causalidad de Hill, ¿no? No obstante, es necesario tener en consideración otros diagnósticos, hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Con qué? Con el síncope vasovagal, ¿no? ¿Qué es el síncope vasovagal? Es el que está producido por eh, digamos, la reacción psicogénica, ¿no? Que tienen las personas por el temor a la vacuna, ¿no? Y que no va a haber urticaria, no va a haber enrojecimiento, ¿no? Por lo general se acompaña de palidez, ¿no? No hay compromiso mucoso. Es relativamente frecuente tras la vacunación en adolescentes, ¿no? Diagnóstico diferencial de la anafilaxia, hay que hacerlo en todo caso con el síncope o el espasmo de sollozo que le llaman, ¿no? Fenómenos vasovagales, ¿no? La aparición de reflujo gastroesofágico, ¿no? Eh, Otras causas de shock como la sepsis, porque puede ser un caso coincidente que no es anafilaxia, ¿no? Las convulsiones o la epilepsia, ¿no? Angioedema hereditario, son enfermedades previas, ¿no? Dificultad respiratoria aguda, como puede ser asma o CRUP, ¿no? O trastornos de ansiedad. Entonces hay que diferenciar de esto. Ya hemos visto por su evolución, ¿no? Por lo general, estos evolucionan en un tiempo más tardío, ¿no? La anafilaxia generalmente es en minutos a horas, ¿no? Y se complica, ¿no? Entonces, en cuanto a la urticaria, ¿no? Puede haber la urticaria idiopática, el déficit, ¿no? El angioedema, ¿no? Eh, Luego tenemos en las enfermedades que simulan el edema de vía respiratoria, ¿no? Puede haber disfonía por fármacos, generalmente provocados por
metoclopramida, ¿no? El reflujo gastroesofágico agudo, ¿no? Otro diagnóstico diferencial es con síndromes que cursan con eritema o flashing, ¿no? Están los síndromes carcinoides, el, el síndrome postmenopáusico, ¿no? El síndrome inducido por alcohol, ¿no? El cáncer de medular o de tiroides, ¿no? Los bipomas o el síndrome del llamado hombre rojo, que es un síndrome. Luego tenemos los síndromes neurológicos, puede ser como el caso de epilepsia, ¿no? O accidentes cerebrovasculares, ¿no? Agudos. Otras causas de shock, puede ser un shock séptico, un shock cardiogénico, un shock hemorrágico o un shock hipoglicémico en los diabéticos, ¿no? Entonces, que hay que diferenciar de la anafilaxia, ¿no? Debido a la vacuna. Estos son por enfermedades, otras enfermedades no asociadas a la vacuna, ¿no? Distrés respiratorio agudo está el asma, tenemos la crisis de pánico, el globo histérico, la, los problemas de disfunción de cuerdas vocales, la lenguoespasmo, ¿no? Y algunos cuadros miscelánicos, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, todo esto tiene que evaluarlo el especialista, pues, ¿no? Entonces, la presencia de un cuadro clínico compatible, ¿no? Y el antecedente inmediato de administración de una vacuna establecen el diagnóstico de anafilaxia por vacunación. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, importante tomar pues, en consideración los otros diagnósticos, especialmente hemos dicho el síncope vasovagal, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo se diferencia una reacción vasovagal de una anafilaxia, ¿no? Que ya lo vimos en el cuadro anterior también, ¿no? Ya lo hemos repetido para que recuerden, ¿no? Sí, importante aquí el tratamiento de la anafilaxia, ¿no? Entonces, el protocolo que tenemos que manejar. Entonces, el éxito del tratamiento de la anafilaxia va a depender, pues, de su reconocimiento, su diagnóstico rápido. Mientras más rápido lo detectamos, mayor eficacia vamos a tener en el manejo y en el tratamiento. Entonces, el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible y ser muy agresivo en el tratamiento. Entonces, ¿qué se recomienda? Aplicar adrenalina intramuscular, ¿no? A una dosis de 1 por 1000, ¿no? O 1 miligramo por mililitro, ¿no? Va a ser el tratamiento de elección y debe administrarse lo más precozmente posible, aunque el diagnóstico no sea de certeza. Esto es importantísimo. Aunque yo me esté equivocando de que no es anafilaxia, pero es preferible cometer ese riesgo, porque no lo voy a perjudicar, ¿no? Con esa dosis lo que voy a evitar es que se complique. Así no sea anafilaxia. Pero si tengo por lo menos signos que me orientan a una anafilaxia, hay que dar el tratamiento inmediato. Mientras más rápido lo demos, menor es la posibilidad de que se complique y que pueda morirse, ¿no? Entonces, la dosis de 0,01 miligramos por kilogramo, ¿no? O el máximo es de 0,5 miligramos, ¿no? Por cada dosis que le apliquemos, ¿no? La vía de administración de elección es la vía intramuscular, ¿no? Y por lo general se aplica pues en la cara anterolateral externa del muslo, ¿no? En caso de necesidad puede utilizarse autoinyectores de adrenalina precargados, empleando una dosis de 0,15 miligramos en niños, ¿no? De entre 10 y 25 kilogramos de peso, ¿no? Probablemente son niños de 1 a 6 años de edad, ¿no? O la dosis de 0,3 miligramos para mayores de peso, ¿no? Entonces existen ya esas inyectables precargados, ¿no? Que deben existir en las emergencias fundamentalmente, pues, ¿no? Los tópicos de emergencia tienen que tener estos autoinyectores precargados para no demorarnos mucho, ¿no? Si no tenemos, hay que aplicar la primera indicación, ¿no? Entonces, la dosis puede repetirse cada 5 a 15 minutos hasta lograr la mejoría clínica. Entonces, esto es importante. Podemos aplicar esa dosis cada 5 a cada 15 minutos.
Entonces se registrará la hora exacta de administración de cada dosis. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces el monitoreo, pues acá es estricto, ¿no? Y saber exactamente a qué hora y en qué minuto le hemos aplicado, ¿no? Porque aquí manejamos minutos, ¿no? La aparición de efectos secundarios leves y transitorios, como la palidez, el temblor, la inquietud, ¿no? Taquicardia, cefalea, mareo, es frecuente, ¿no? Y eso va a indicar, pues, que se ha alcanzado el rango terapéutico. Entonces, esta es la dosificación, una tablita que les he puesto ahí para tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de la edad y el peso aproximado de las personas, ¿no? Entonces hay que aplicar con esa tablita para no equivocarnos, ¿no? Entonces, si es un menor de un año, entonces que tiene un peso de aproximadamente 5 a 10 kilogramos, entonces la dosis de seguridad es de 0,05 hasta 0,1 mililitros, ¿no? De 1 a 2 años, aproximadamente 10 kilogramos de peso, ¿no? 0,1 mililitros. 2 a 3 años, aproximadamente 15 kilogramos de peso, ¿no? 0,15 mililitros. De 4 a 6 años, aproximadamente 20 kilogramos, ¿no? Entonces vamos a aplicar 0,2 mililitros. De 7 a 10 años, aproximadamente 30 kilogramos de peso, 0,3 mililitros. 11 a 12 años, aproximadamente 40 kilogramos de peso, 0,4 mililitros. Mayores de 12 años, ya más de 50 kilogramos de peso, 0,5 mililitros. Entonces, con esa tablita para no estar calculando, ¿no? Porque si no hay que estar calculando por kilogramo de peso. Entonces, aquí ya sabemos exactamente la dosis que debemos utilizar, dosis de seguridad, ¿no? En cuanto al mantenimiento del tratamiento de la anafilaxia, ¿no? Entonces, el paciente debe ser evaluado clínicamente de manera continua, ¿no? Decíamos un monitoreo estricto, ¿no? Importante siempre garantizar el sistema ABCDE, ¿no? Que se aplica de manera estándar pues, ante cualquier emergencia. ¿Qué es la A? Vía aérea, verificar que la vía aérea esté, digamos, eh, permeable, ¿no? Ventilación, tenga acceso a una buena eh, aporte de oxígeno y de aire, ¿no? El circulatorio, que no haya compromiso circulatorio, ¿no? Eh, el sistema neurológico, ¿no? Que no haya compromiso, que esté mejorando el compromiso neurológico, y cómo está la piel y mucosas, ¿no? Porque hemos dicho que en la anafilaxia siempre hay compromiso de piel y mucosas, y es reversible, conforme va mejorando, va a ir desapareciendo eso. La posibilidad, dice en decúbito supino, ¿no? Es la mejor evaluación, ¿no? Y con las piernas elevadas va a enlentecer la progresión del compromiso hemodinámico. Entonces hay que levanten las piernas por lo menos unos 15 grados mínimo, ¿no? Para reducir el riesgo del compromiso hemodinámico. Hay que hacer administración de oxígeno. Entonces decíamos, el ABC es importante y mantener eh, una buena oxigenación, ¿no? Instaurar un acceso venoso para la administración de líquidos, pues hay que poner una vía, ¿no? Eh, Iniciar las maniobras de reanimación, ¿no? Cardiopulmonar si es que es necesario, ¿no? Luego la aplicación de medicamentos de segunda línea, ¿no? Entonces, aparte de la adrenalina, es necesario utilizar algunos otros medicamentos. Entonces, ¿qué dice acá? Ninguna otra medicación distinta a la adrenalina intramuscular está indicada sistemáticamente en el manejo agudo de la anafilaxia. Para el manejo agudo, siempre la adrenalina, con las dosis que hemos explicado, ¿no? Los antihistamínicos y los corticoides no son fármacos precisos en el tratamiento inicial, ¿no? Aunque pueden considerarse su utilización en la fase posterior como mantenimiento. Puede ser de utilidad los broncohilatadores betradenérgicos, ¿no? Especialmente el salbutamol, ¿no? Cuando exista problema de broncoespasmo, especialmente si este es refractario a la adrenalina intramuscular.
Entonces aquí el paciente con sospecha de anafilaxia pues, debe ser remitido a la urgencia hospitalaria, ¿no? O sea, tiene que ser manejado en, eh, en emergencia, como un caso de emergencia, ¿no? Para observación y tratamiento en todos los casos, ¿no? Aunque se produzca una mejoría inicial, hay que derivarlo para que necesita luego un monitoreo, ¿no? Por lo menos las primeras 72 horas, ¿no? Entonces, las posibilidades de reacciones bifásicas puede aparecer horas después de un episodio inicial, ¿no? Por eso es importante el monitoreo. Entonces, si un paciente tras la vacunación presenta eritema, urticaria en la zona de inyección, debe ser observado durante, hemos dicho, al menos 30 minutos, ¿no? Para asegurarse de que solamente es una reacción local, porque hemos dicho que la anafilaxia va a aparecer entre los 15 a 30 minutos. Pasar los 30 minutos, y ya no va a haber, muy raro que aparezca una anafilaxia, ¿no? Entonces, si hay una persona que presenta pues una urticaria, ¿no? Entonces hay que observarlo mínimo los 30 minutos necesarios. Si aparecen otros síntomas, aunque fueran leves, como puede, por ejemplo, puede aparecer estornudo, rinorrea, lagrimeo, tos, eritema facial, o la urticaria se extendiera a otras regiones, entonces necesariamente hay que administrar la adrenalina intramuscular, ¿no? Entonces ahí les he puesto un cuadro de dosis, ¿no? La adrenalina intramuscular, hemos dicho, para adultos y niños. En adultos, la dosis máxima es de 0,5 miligramos, ¿no? O si no, lo damos a 0,01 miligramos por kilogramo de peso. En niños, la dosis máxima es 0,3 miligramos. O le damos también a 0,01 miligramos por kilogramo de peso. Sueroterapia, entonces hay que hacer una infusión rápida, generalmente 1 a 2 litros por hora, ¿no? Pero fisiológico, ¿no? En niños, 20 mililitros por kilogramo cada 5 a 10 minutos, ¿no? La perfusión o adrenalina, ¿no? Intravenosa, ¿no? Eh, Diluir 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros de suero fisiológico y se da a razón de 0,01 miligramos por mililitro. Entonces se recomienda aquí 1 mililitro por cada kilogramo por hora. Dosis de inicio 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Máximo 6 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Generalmente se hace una suspensión de forma progresiva y importante estar vigilando las recurrencias, ¿no? En cuanto a los niños, la preparación es igual que en los adultos, solamente que la dosis de inicio aquí va a ser de 0,1 a 1 microgramo, ¿no? Por cada kilogramo por minuto, ¿no? Y también la suspensión tiene que hacerse de manera progresiva, vigilando que tienen las recurrencias, ¿no? Luego podemos utilizar el glucagón, a 1 a 2 miligramos intravenoso o intramuscular y se da en bolo cada 5 minutos, ¿no? O en infusión intravenosa, ¿no? De 5 a 15 microgramos por minuto. Para niños, 20 a 30 microgramos por kilogramo, máximo 1 miligramo. La atropina, podemos dar 0,5 a 1 miligramo en bolo hasta 3 miligramos. Y en niños, 0,02 miligramos por kilogramo. La dopamina, eh, podemos utilizar la preparación de 2 ampollas en 100 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5%, ¿no? Con una dosis de mantenimiento menor a 3 mililitros por hora, ¿no? O de 3 a 5 mililitros por hora, ¿no? En el caso de niños, también se aplica en suero glucosado al 5%, ¿no? A razón de 3 miligramos por kilogramo en 50 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5%. La noradrenalina también se puede aplicar, ¿no?
preparando dos ampollas de 10 miligramos en 100 centímetros cúbicos de suero glucosado, ¿no? Al 5%, y el mantenimiento de 5 mililitros por hora, ¿no? Y puede subirse de 5 en 5 según respuesta, ¿no? Para los adultos. En el caso de niños, se prepara 1 miligramo en 100 mililitros de suero glucosado y se aplica a 0,01 miligramos por mililitro. Y la dosis va de 0,05 a 1 microgramo por cada kilogramo por minuto. Entonces, es importante siempre recordar el algoritmo de la anafilaxia, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si se sospecha de una anafilaxia por vacunación, entonces hay que ver si la clínica es compatible. Ya hemos visto cuáles los signos clínicos que hay que evaluar, ¿no? Entonces, inmediatamente se aplica la adrenalina, ¿no? De vía intramuscular, ¿no? A una dosis de 0,1 mililitros por kilogramo, ¿no? Un máximo, hemos dicho, de 0,5 mililitros por dosis. Y hemos dicho que se puede repetir cada 5 a 15 minutos hasta lograr la respuesta adecuada, ¿no? Adicionalmente, se puede activar el sistema de emergencia, ¿no? Y hay que hacer la evaluación del ABCD. Hemos visto ya ahí las características, lo que es ventilación, circulación, ¿no? Eh, Síntomas neurológicos, ¿no? Y fundamentalmente, pues siempre hacer la hospitalización, el manejo de emergencia y el monitoreo estricto permanente hasta que se salga del problema. Entonces, la reacción anafiláctica, hemos dicho, pues, el reconocimiento precoz de los síntomas es lo más importante. Y ya hemos visto que el 80% de los cuadros anafilácticos se acompañan de síntomas cutáneos, ¿no? Y adicional a síntomas respiratorios, ¿no? Puede también haber síntomas gastrointestinales, cardiovasculares o neurológicos. Entonces, esta asociación de síntomas cutáneos más síntomas respiratorios o gastrointestinales o cardiovasculares o neurológicos nos deben hacer sospechar inmediatamente de una reacción anafiláctica. Y inmediatamente aplicar el algoritmo del manejo anafiláctico, que hemos dicho es la aplicación de la adrenalina intramuscular, ¿no? Los cuales son los signos de alarma. Entonces, signo de alarma es rápida progresión de los síntomas. En minutos avanza, ¿no? Hasta horas como máximo. Hay el distrés respiratorio, va a haber taquimia, hipoxemia, cianosis, ¿no? Va a haber broncoespasmos, son signos de alarma. Edema laringio, afonía, cialorrea, estridor, son vómitos persistentes, hipotensión, arritmias, síncope, confusión, somnolencia, coma, cualquiera de estos signos que se presenten, ¿no? Adicionados a los síntomas cutáneos, ¿no? Hemos visto que ya son signos de alarma. Inmediatamente hay que considerarlo una reacción anafiláctica. Entonces, el valor de permeabilidad de la vía aérea, la respiración y el estado circulatorio es fundamental, ¿no? Entonces, en la reacción anafiláctica hay que actuar eh, dependiendo si estoy en el extrahospitalario, si estoy en el intrahospitalario, ¿no? Entonces, en el extrahospitalario, ¿qué hay que hacer, no? Entonces, hay que eliminar la exposición al alergeno. Entonces, que no, si está tomando algún medicamento, que deje de tomar. Tengo que evitar la presencia del alérgeno. Puede ser medicamento, puede ser alimentos, puede ser la picadura de algún insecto, ¿no? Hay que ponerle en posición de Trendelenburg, ¿no? O sea, las elevadas, la cabeza hacia abajo. Adrenalina intramuscular, hemos dicho, inmediatamente. Y inmediatamente referirlo a un establecimiento hospitalario, ¿no? No lo podemos mantener en la observación extrahospitalaria, ¿no? En el intrahospitalario, estabilizar la vía aérea, administrar oxígeno a alto flujo, generalmente de 6 a 8 litros por minuto al 100% de oxígeno, ¿no? Asegurar accesos venosos de venas de grueso calibre, generalmente
Ahí tenemos que tener calibres de 14 a 16, ¿no? Reposición de fluidos. Aquí utilizamos monitorización continua de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la diuresis, ¿no? Y terapia ayudante, hay que aplicar de repente salbutamol cuando hay broncoespasmo, ¿no? Ya sea nebulizado o inhalado, ¿no? Eh, Dextrofenidamida, de 5 a 10 miligramos cada 8 horas, ¿no? Nos va a ayudar a reducir los síntomas cutáneos, ¿no? Corticoides intravenosos, generalmente hidrocortisona, 5 miligramos por kilogramo cada 6 horas, ¿no? Intravenoso, o metilprednisona, 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 6 horas intravenoso. También valorar la posibilidad de intubación, ¿no? O la necesidad de hacer traqueostomía cuando hay un broncoespasmo severo, ¿no? O tirotomía también, ¿no? Eso ya son procedimientos que lo hace el experto. Y la ventilación mecánica, si el estridor es marcado o hay paro respiratorio y hay iniciar soporte vital. Síntomas refractarios, hay que repetir la dosis de adrenalina hasta en 2 a 3 ocasiones, ¿no? Iniciar perfusión de adrenalina intravenosa, ¿no? O podemos aplicar un glucagón si el tratamiento con beta bloqueantes, ¿no? Atropina si hay bradicardia prolongada, o aplicar vasopresores como dopamina o noradrenalina, ¿no? Si la hipotensión es refractaria. Entonces, este es el protocolo que hay que manejar, pues, en el manejo de la anafilaxia. Entonces, actuaciones en la consulta de vacunación. Entonces, siempre hay que valorar la situación del paciente, establecer el diagnóstico de anafilaxia y el grado de severidad de la anafilaxia es fundamental, ¿no? Hay que avisar, ¿no? Bueno, en este caso es un teléfono que nosotros tenemos un teléfono de emergencia, creo que es el 113, ¿no? Eh, o comunicar pues al jefe inmediato para que se haga el manejo por el equipo médico y el conjunto de interconsultantes necesarios también. Entonces, el paciente debe ser evaluado clínicamente de forma continua, ¿no? Siempre garantizar pues el sistema ABCD que hemos visto, ¿no? eh, Se va a aplicar de manera estándar pues en cualquier emergencia. Esto generalmente lo manejamos en los donde ya tenemos emergencias, ¿no? Los hospitales nivel eh, hospital 1, hospital 2, hospital 3.1, ¿no? O 3.2 también puede ser, ¿no? Entonces, no hay que, siempre hay que mantener consciente al paciente, no hay que sedarlo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Colocar las constantes vitales en todo momento es importante, hay que controlar las funciones vitales, es importantísimo el control permanente, ¿no? Estabilizar la vía aérea, ¿no? Canalizar el acceso venoso con una vía de grueso calibre, ¿no? Decíamos, utilizamos agujas de 14 a 16, ¿no? Administrar el 0,5 mililitros de adrenalina, ¿no? Vía intramuscular es la dosis de inicio, ¿no? Y que podemos repetirlo, hemos dicho, cada 15 a 20 minutos, hasta por 3 episodios antes de aplicarle por eh, vía endovenosa, ¿no? Entonces, lo otro que ya lo repasamos, ¿no? Entonces, esto es el manejo del protocolo que hay que manejar, pues, en el cuadro de la anafilaxia, que es tal vez la reacción adversa más severa, ¿no? Y de mayor preocupación que puede producirse en reacción a una vacuna, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos que tratar el día de hoy, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algún alcance, ¿no?